Bienvenida y bienvenida a Reiniciate. Hoy vamos a conversar con Marta Romo. Ella es pedagoga, es especialista en neurociencias, conferencista, autora de 5 libros. Y hoy vamos a hablar de su último libro, que es Entrena tu cerebro. Hola Marta, bienvenida a Reiniciate. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir este ratito contigo y con tu comunidad. Lo mismo digo. Bueno, a mí vos es que me encantan las cosas que posteas en las redes, que está relacionado con el cerebro, con nuestras emociones. Y me encantaría ver cómo podemos entrenar nuestra mente para tener una vida más linda, nuestro cerebro, mejor dicho, para tener una vida más linda. Y según vos está en nuestras manos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esta es la pregunta del millón. O sea, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero yo creo que es importante esto que tú has señalado, ¿no? De tener conciencia de que está en nuestras manos. De alguna manera, como decía Ramón y Cajal, somos arquitectos de nuestro cerebro y basándonos en comportamientos repetidos en el tiempo, lo que llamamos hábitos, pues podemos transformar, podemos cambiar, podemos recablear nuestra manera de enfrentarnos a las situaciones, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, incluso nuestra manera de pensar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, primero es lo que te decía, tener en mente esta clave de que todo tiene que vivir, todo pasa por los hábitos. O sea, las personas que te prometen cambios rápidos, promesas de estas, ¿no? De cambias tu vida si haces esto, tal, todo tiene que estar basado en hábitos y todo proceso de transformación requiere un tiempo, no hay nada inmediato, ¿no? Cuando hablamos de nuestro organismo, hablamos de procesos. Y al final el entrenamiento cerebral tiene que ver con una vuelta a los básicos, tiene que ver con trabajar desde los factores protectores de tu cerebro, que son el cuidar el sueño, el deporte, tener una vida con movimiento físico, las relaciones sociales, la alimentación, la desconexión y tener esos momentos de tranquilidad y de no hacer nada, ¿no? Donde tu cerebro se va al recreo, y también la multitarea o tener una vida con reto, ¿no? Y con desafío. Y por último también trabajar esa dimensión espiritual o esa vida con propósito, ¿no? Entonces son aspectos muy básicos de la vida de la persona que están dirigidos a todo lo que es el ser humano, ¿no? En su dimensión más holística o integral, y que simplemente pues poniendo un poquito de atención a cambiar determinados hábitos vinculados con estos factores, pues podemos realmente sentar unas buenas bases para tener un cerebro mucho más flexible, mucho más presente y vivir también pues con un poquito más de bienestar, ¿no? ¿Por qué no? Claro, es que de eso se trata, ¿no? Hablaste del juego. ¿Qué sería el El, juego? ¿Qué sería el juego para vos? el juego que tiene que ver con ese día a día, ese desafío, ese reto. El juego para mí tiene que ver con atreverte a simular la realidad, a jugar con la realidad. O sea, el juego no es solamente jugar con juguetes o con un videojuego o jugar con amigos o jugar con tus hijos, que sí, son momentos de juego y esos momentos son muy sanos para nosotros y muy necesarios, ¿no? Como que nos desahogamos. Sino también ese juego mental no sé, de cuando te enfrentas a una situación nueva, por ejemplo, empezar a moldear esa realidad futura, ¿no? De pensar en distintos escenarios, posibilidades, exagerarlo, cambiar variables, jugar con tus propias ideas. Eso que es de una manera divertida, de una manera en la que no hay reglas, no hay riesgo, porque no estás en la realidad, estás simulándolo, ¿no? Te permite, por un lado, entrenarte para la situación a la que te vas a enfrentar, porque de alguna manera nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. Y cuando tú has estado visualizando, imaginándote y recreándote en una situación y después te enfrentas a esa situación, es como si ya hubieras estado allí. De alguna manera te has entrenado y te has preparado, ¿no? Entonces, el carácter simulativo del juego para nuestro cerebro tiene una potencia tremenda, ¿no? De hecho, es una pena que con la edad vayamos perdiendo esta necesidad de juego que tienen los niños. Ay, Y yo sí.
me refiero a los animales, o sea, si miramos los mamíferos cuando son observados por un etólogo en un centro de recuperación o bueno, en un centro de animales, cuando observan que los animales dejan de jugar, los animales adultos, los etólogos levantan la mano, ¿no? Y dicen, uy, puede haber aquí una depresión, puede haber algún trastorno, ¿no? Cuando dejan de jugar, ¿no? Ay, ¿Qué nos pasará a los humanos cuando dejamos de jugar, verdad? sí, ¿En qué sí, momento? exactamente. Sí, Mm, exactamente. Bueno, yo siempre recomiendo, por ejemplo, el teatro. Bueno, yo soy claro, actriz y sí, directora de artes escénicas tenía, ahora ya no, ya me dedico más, todo, estoy enfocada muy en Reiniciate, ¿no? Pero yo jugaba con las chicas, con mis alumnas, era un claro, placer, era un placer. claro. Bueno, hablaste del juego, hablaste del ejercicio físico, Sí, que es sí, fundamental. es fundamental. Mira, o sea, al final, durante muchos años se ha hablado del cerebro como si fuera un órgano absolutamente aislado del cuerpo, ¿no? Y incluso todo lo vinculado al entrenamiento cerebral y tal era todo cognitivo, ¿no? Y sabemos que el cuerpo, o sea, el cerebro forma parte del cuerpo y está conectado a todos nuestros músculos de una manera directa a través de los nervios, ¿no? De las prolongaciones de nuestras neuronas. Por tanto, cada vez que estamos realizando cualquier movimiento, estamos activando nuestro cerebro y es una activación directa. Mira, yo muchas veces cuando hay gente que me dice, ¿qué puedo hacer para elevar mi energía? Llevo un rato trabajando, pierdo la atención. Levántate, o sea, por mucho que estés sentada y que digas, venga, voy a hacer una visualización, voy a respirar. No, eso te va a relajar, te va a tranquilizar, incluso te va a inducir a más sueño, lo que sea. Eso dejarlo para la noche. Claro, claro. ¿Quieres más energía? Levántate, mueve el cuerpo, o sea, es que no hay otra. Y aparte de todos los beneficios conocidos, ¿no? que tienen que ver con el bienestar, con la segregación de endorfinas, ¿no? Que nos hacen sentir muy bien y sentir placer, pues también hay una proteína que es la BNDF, que se ha demostrado que practicando deporte, ejercicio aeróbico, segregamos cantidades importantes de esta proteína en una zona de nuestro cerebro, en el hipocampo, que le permite trabajar mejor nuestra plasticidad. ¿Vale? Es un alimento para nuestras neuronas, para ser mucho más plásticas, incluso para generar nuevo tejido, ¿no? neuronal. Por tanto, sabemos que si tuviéramos que elegir una de los factores que protegen a nuestro cerebro, para mí el más importante es el ejercicio. De hecho, hay una frase que a mí me la recojo en mi último libro porque me impactó muchísimo, y es que si no tienes tiempo para el deporte, tendrás que sacarlo para la enfermedad, ¿no? O Ay, sea, sí, hay que sí, creo que te hacer, lo dijo alguien cuando estabas investigando y sí, 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 tremenda sí. esa frase. Hay que sacar tiempo al final porque si no tendrás que sacarlo de otra manera, ¿no? Entonces, yo si tuviera que elegir uno de estos aspectos me quedaría primero con el movimiento, ¿no? Y luego además es que cuando tú te mueves, la mente se relaja, ¿no? Es curioso, ¿no? Y el movimiento no solo es correr o hacer deporte, el movimiento es bailar, el movimiento es tener expresividad cuando hablas, el movimiento es eh, salir a pasear por la naturaleza. O sea, no solo estamos hablando de ir al gimnasio, de correr, sino de tener una vida con actividad. De que tu cuerpo esté de alguna manera despierto, de que tomes conciencia de que ahora mismo, pues por ejemplo, tú y yo estamos sentadas, pues estar en esa disposición de donación, de movimiento, ¿no? No estar, podríamos estar las dos así, ¿no? Claro, Tranquilamente, claro, sino incorporar el movimiento como parte de tu relación y de tu comunicación, ¿no? claro. Sí, la acción lleva a la acción, Totalmente, siempre, siempre. siempre, tal cual. Ahora, oíme, Marta, ¿qué pasa cuando nosotros estamos, porque viste que hay como una confusión entre mente y cerebro a la hora de dormir, que dice, calmo el cerebro. No, lo que se calma es la mente y el cerebro, ¿qué pasa? Claro. Bueno, el cerebro está a tope. A mí siempre me gusta hablar de la mente y el cerebro. A ver, es que es muy difícil delimitar de qué estamos hablando, pero la mente es una gran viajera que siempre está yéndose al futuro o al pasado, ¿no? La mente le cuesta muchísimo estar aquí ahora con nosotras. Eh, Aunque, por ejemplo, cuando estamos hablando en una conversación es una de las maneras más directas de tener tu mente en presencia, ¿no? Por eso las conversaciones son
una de las mejores metodologías de aprendizaje, ¿no? Pero normalmente cuando no estamos en esa interacción a través del lenguaje, la mente, o cuando no estamos en un momento de meditación donde estamos en contacto con nuestra respiración, la mente está por ahí viajando, ¿no? Y el cerebro, con respecto a la pregunta que me hacías por la noche, no se relaja, no para. Es cierto que nuestra mente de alguna manera sí que entra en un estado de no conciencia, donde pues no somos conscientes de lo que pensamos, etcétera, pero seguimos funcionando, ¿no? Y de noche lo que sucede de alguna manera es que nuestro cerebro como que se resetea, ¿no? De alguna manera organiza toda la información que ha ido recopilando a través de nuestros sentidos durante ese día y lo almacena en el lugar adecuado, lo conecta con otros recuerdos, con otros aprendizajes, y lo que no nos sirve pues es desechado, ¿no? De tal manera que al día siguiente te despiertas con capacidad para seguir introduciendo información, seguir aprendiendo. Seguro que muchas veces te ha pasado, ¿no? Que a lo mejor no has dormido bien, has tenido una mala noche, se ha interrumpido tu sueño y te despiertas como con la cabeza embotada, te cuesta pensar, porque de alguna manera no te has reseteado, es como si no tuvieras espacio para cosas nuevas, ¿no? Yo por eso siempre digo que si quieres tener un buen día, cuida la noche anterior, cuida la entrada a la cama sobre todo, que es la inducción al sueño, cómo te vas a dormir, y cuida de ese contexto que va a favorecer que tengas un sueño de más calidad. Porque el día no comienza cuando te levantas, ni cuando te tomas el café, ni cuando sale el sol. El día comienza a las 00, a las 12 de la noche. Ahí se pone el reloj de nuevo a contar, ¿no? Y esto deberíamos tenerlo muy presente, ¿no? Que tienes un día difícil, un día duro, anticípate, haz una buena inducción al sueño, saca todo lo que... A mí me gusta mucho también hacer ejercicios de sacar lo que hay en la cabeza, todas las preocupaciones, dejarlas apuntadas en la mesilla, ¿no? Y irte a dormir, ¿no? Tratar como de quitarte esas cosas de la cabeza, o acostarte sin malos rollos, ¿no? Si yo, por ejemplo, con mi marido solemos conseguirlo, que alguna vez hemos fallado, pero poquitas. Tratamos siempre de irnos a dormir, pues habiéndonos perdonado si ha habido algún problema o algún mal rollo, o sea, no irnos a dormir enfadados, porque no duermes igual, no, y menos cuando duermes con otra persona, ¿no? Esto tiene que ser compartido. Entonces, bueno, no sé, creo que ahí tenemos también mucho que aprender con el tema del sueño, porque parece que es algo que sucede sin más y que no tiene casi valor en nuestra vida. La gente se cree que dormimos para que el cuerpo descanse, pero realmente dormimos para prepararnos para la vida, ¿no? Y para poder dar lo mejor de nosotros al día siguiente. O sea, que es algo claro. muy importante. Sí, yo no sé cómo hay personas que duermen 4 o 5 horas diarias y yo no podría. O sea, yo necesito dormir 8 para estar perfecta el otro día. Y hablando Sí. del tema de accionar, yo bailo todas las mañanas. Ay, qué bueno. Yo creo que te he visto. Sí, creo en mi día. Y creo en mi día y ya, viste, es como empiezo como una vibración de energía alta, una frecuencia, entonces sí, es fundamental. Hablaste de otra cosa, de la contemplación, eso me encanta. Sí, a mí me gusta mucho hablar de la actividad contemplativa, porque se habla mucho del mindfulness, de la meditación, como que nos hemos ido mucho hacia esa corriente más oriental, que es genial, ¿no? Y que si ha llegado a Occidente es porque realmente teníamos una carencia, una necesidad de este tipo de cosas. Pero hay muchísimas otras actividades que tienen que ver con ese estado mental de contemplación, como pueden ser el estar en contacto con la naturaleza y el disfrutar de la belleza, por ejemplo, ¿no? El arte, contemplar una obra que para ti sea pues, una obra maestra, que te inspire ese momento, ¿no? O contemplar un amanecer y estar en contacto con ese momento de naturaleza, ¿no? de ese milagro. Es una conexión. Esa conexión, ¿no? O cuando haces oración, ¿no? Si eres una persona creyente y con fe, ese momento de dar gracias, de oración. Bueno, todos ese tipo de momentos que nos conectan con algo más grande que nosotros, que nos conectan también con el momento presente, ¿no? Con nuestra propia respiración y el contexto.
esos momentos son los que llamamos actividad contemplativa y está demostrado que tienen un montón de beneficios para nuestro bienestar, para nuestra atención, nuestra capacidad atencional y para nuestra propia percepción de bienestar, cómo nos contamos las cosas, ¿no? Y de hecho hay partes de nuestro cerebro que si no realizamos este tipo de actividades contemplativas no se van a estimular, no se van a activar, ¿no? Por tanto, hay una zona en nuestro propio organismo que está destinada, que está creada para eso, ¿no? Por tanto, es súper importante también incorporarlo en nuestra vida cotidiana como una actividad más. Genial, buenísimo, me encanta eso, me encantó. Decime, Marta, ¿el cerebro aprende por coherencia? Mira, nuestro cerebro para mí es una frase, a mí me encanta, ¿no? Definirlo así, que busca la coherencia siempre entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, ¿no? Y muchos bloqueos que tenemos es por falta de coherencia, ¿no? Por tanto, a la hora de aprender, esa búsqueda de sentido, ese entender el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, qué sentido tiene para mí, cómo puedo vincularlo yo a mi realidad, de qué me va a servir. O sea, este tipo de preguntas que son tan importantes cuando estás aprendiendo, nos ayudan a satisfacer esa necesidad de coherencia que tiene nuestro cerebro, ¿no? Muchas veces en entornos de aprendizaje, cuando nos centramos en la memorización, y no hay una búsqueda de sentido y un propósito en el propio aprendizaje en sí mismo, ¿no? ¿Qué sentido tiene para mí estar aprendiendo esto? ¿Para qué voy a poder utilizarlo? ¿Cómo voy a poder poner yo esto en valor? ¿Cómo lo voy a poder compartir con otros? ¿No? Ese tipo de significados que podemos darle al aprendizaje. Cuando eso no sucede, nos cuesta muchísimo. El esfuerzo que tenemos que hacer para aprender es muchísimo mayor, ¿no? Por tanto, creo que esto es importante, ¿no? Que la memorización obviamente ayuda, ¿no? Pero la búsqueda de sentido en cuanto a lo que estamos aprendiendo nos ayuda a satisfacer esta necesidad de coherencia que tenemos, ¿no? Muchas veces tenemos la sensación de que hay algo que no está bien en nuestra vida o tenemos algún sentimiento de culpa, de frustración y realmente, o tristeza que dices, joder, o apatía, no sé por qué, qué está pasando, qué me está pasando, ¿no? Normalmente si indagas un poquito más ahí a buscar incoherencias, por ejemplo, incoherencias con respecto a tus valores, ¿no? ¿Qué cosas son importantes para ti? ¿Estás cuidando, les estás dedicando tiempo? ¿Estás siendo coherente con esas prioridades o no? Ese tipo de reflexiones te pueden ayudar a identificar esas pequeñas o grandes incoherencias que te generan ese malestar, ¿no? O sea que el tema de la coherencia tiene unas implicaciones muy, muy relevantes para nuestro aprendizaje, para nuestro bienestar y para nuestro día a día, ¿no? Para poder funcionar con todas nuestras prestaciones, ¿no? Sí, tal cual. Me quedé cuando dijiste que el cerebro no identifica fantasía o realidad. Por ejemplo, si uno está con un estado ahí que está medio pachuchón, acá se le dice, ¿no? ¿Podemos provocar la risa? Digamos, ¿qué registra? ¿Con qué se activa en el cerebro? Aunque estemos así, como empezar a provocar, digamos, aunque no tengamos ganas. ¿Qué nos puede pasar? Mira, la risa, bueno, la sonrisa, o sea, en nuestro rostro, la mayor parte de la musculatura, y bueno, hay un montón de nervios alrededor de toda esta zona, ¿vale? Alrededor de nuestra boca que nos activan y conectan nuestro cerebro a tope. Por tanto, cuando sonreímos estamos activando un montón de sistemas, ¿no? En nuestro cerebro que nos hacen cambiar el estado de ánimo, que nos hacen cambiar la atención. Por ejemplo, sabemos que hay estudios que han demostrado cómo, por ejemplo, a los bebés les llama mucho más la atención la sonrisa, una cara sonriente, que una cara apática, ¿no? Sin Además, se expresión. asustan. Claro, se pueden incluso asustar, ¿no? Pero fíjate cómo la atención se la lleva la sonrisa, ¿no?
porque es algo inherente al ser humano. O sea, la sonrisa nos cautiva muchísimo, externamente cautiva a los demás, internamente capta nuestra atención. Por tanto, es un ejercicio. Hay gente que dice el trabajar la sonrisa forzada, el ponerte ¿no? el boli en la boca para toda esa Mira. musculatura. Está bien, ¿no? Todo esto está bien porque estás de alguna manera trabajando esas conexiones neuronales que le pueden hacer pensar a tu cerebro que estás bien, que estás sonriendo, ¿no? Por tanto, es importante. Lo que pasa que a mí en este tipo de técnicas o de enfoques, de nuevo volviendo a la coherencia, me gusta utilizarlas, pero cuando hay una intención, cuando hay un deseo detrás de estar bien, no hacerlo porque sí, porque no puedes pasar por alto ni por encima de lo que te está sucediendo, ¿no? Emoción, claro. Entonces, claro, si todo va integrado en una intención y en un trabajo un poquito más completo, pues me parece estupendo, ¿no? Pero yo soy más partidaria también de entender el estado emocional que tienes, ¿no? Yo lo llamo la dialéctica emocional, o sea, hablar con tu propia emocionalidad, o sea, hablar contigo sobre qué emoción, primero identificar cómo Claro, estás. aceptar. Primero aceptar lo que te pasa y identificar. Pero es Claro, complicado a aceptar. veces, ¿no? Es Porque complicado y a veces necesitas ayuda, ¿no? Y luego ver cada emoción te da una información diferente. Las emociones han llegado a la actualidad, o sea, y siguen conviviendo con nosotros porque tienen una función. No es simplemente hacernos sentir cosas, sino que nos dan una información muy relevante. O sea, no es lo mismo estar enfadado que estar triste. Aunque sean emociones poco agradables, que no nos guste tanto experimentarlas, pero no nos da la misma información. Cuando tú estás enfadado, lo que necesitas es una acción de poner un límite. Y cuando estás triste, lo que necesitas es acompañamiento, apoyo, no necesitas poner límite. Y muchas veces ni siquiera sabemos expresar lo que nos sucede con la emoción adecuada. Hay personas que ante la tristeza se enfadan y muestran claro, el tienen como enfado. esa ira, ¿no? Cuando uno ve gente Claro, con ira es porque te es una tristeza guardada. claro, y fíjate qué curioso que cuando lo que están buscando es ese apoyo de los demás, si lo que muestran es la ira, van a conseguir absolutamente lo contrario. Y Rechazo, entonces claro. es un círculo vicioso, no lo entiendo, la gente no me entiende, empiezan a poner la atención a lo de fuera, la culpa la tiene el mundo, los demás, tal, y no se realiza ese ejercicio de introspección, de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me está sucediendo a mí? ¿Cuál es la emoción principal? Por eso digo que muchas veces hay que pedir ayuda de un profesional, ¿no? Sí, Para poder entendernos a nosotros mismos también, ¿no? fundamental. Bueno, Marta, para cerrar, quiero que hablemos un poco de neurotonterías, que me encanta lo que posteas en Instagram. Esos mitos que uno piensa Sí. que como una verdad y que no tienen nada que ver. A ver, tirame algunos. Es que hay un montón. Yo de hecho creo que hice una guía de estas en Instagram poniendo un montón porque hay muchísimas. Pero bueno, hay una sobre la que voy a hablar dentro de muy poquito en redes, que como estoy este mes hablando del tema del hábito, yo cada mes me gusta mucho profundizar en los temas, ¿no? Y por eso cada mes estoy hablando de un tema, porque si no, no es picoteo y me gusta la profundidad. Y entonces ahora hablando de los hábitos, hay una neurotontería comúnmente aceptada y divulgada, que es los famosos 21 días, ¿no? Se habla de que se tardan 21 días en cambiar un hábito o en transformar, ¿no? Una red neuronal. Y eso es una neurotontería que viene de hace un montón de años de un cirujano plástico que él corroboró que de media entre sus pacientes se tardaban 21 días en reconocer con la nueva imagen. Y esto ya, este titular, pues se divulgó, se generalizó, pero sabemos que esto no es así, que se necesita mucho más tiempo. Tú imagínate si fueran 21 días. Pero ¿sabes qué? Seríamos todos, pero, Claro, pero esto es obvio, claro. tremendo, ¿no? Pero es que no, no. Entonces, bueno, ahí sí que se sabe que depende del hábito, depende de lo que tengas, del cableado que tengas Claro, tú de la aquí. persona, ¿no? También. Claro, ahí es que hasta el metabolismo puede influir, ¿no? Pero bueno, de media sí que es cierto que se habla de unos 66 días para empezar a consolidar, hablar ¿cómo se dice? Para empezar a hablar de que un hábito se está empezando a
de alguna manera consolidar, ¿vale? Pero ya te digo bueno, que yo creo que aquí hay todavía mucho que investigar y que no se puede limitar el trabajo con los ámbitos a buscar una fecha exacta, ¿no?, de consolidación. No, claro. Como esta hay muchas, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del que el hemisferio derecho es más creativo y el izquierdo, las personas que son del hemisferio izquierdo predominante son más lógicas, pues mira, esto es Ah, totalmente... espera, esto es nuevo para mí, ¿eh? Tenía como que todo lo que es la parte del izquierdo es todo lo que es la razón, además el derecho a la creativa. A ver, ¿cómo es eso? Claro, a ver, la realidad es que no hay ninguna diferenciación en este sentido tan radical como se suele, a nivel funcional, tan radical como se suele plantear, porque ambos hemisferios realizan funciones creativas y lógicas. De hecho, si tú anularas la actividad de uno de los hemisferios, imagínate anular, esto que voy a decir es una barbaridad, ¿vale? La parte izquierda para que seas más creativo todavía. No podrías funcionar, o sea, no podría funcionar tu cerebro. Es un todo, es como separar el cerebro del cuerpo, ¿no? Pues tampoco se puede separar el cerebro en dos partes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que entender que funcionamos siempre con todo el cerebro y para ser creativos necesitamos todo el cerebro y para ser lógicos también necesitamos todo el cerebro. O sea, que ahí hay algunas cuestiones que se han divulgado y se utilizan y tal, y se les da validez que no la tienen. No es algo tan radical como se plantea, ¿no? Ahora que decís, hay un video que vi, creo que escribió un libro que se llama Jim Boyd Taylor, no sé si escuchaste, que ella es neurocirujana, porque tiene un problema con uno de sus hermanos y bueno, estudió eso, y tuvo ella misma un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo. Claro, y es como que, bueno, es muy largo, ¿no?, de contar, pero es que no podía funcionar sin Claro. su hemisferio izquierdo, ¿no? Era como que ella veía que su cuerpo, no sé si escuchaba, su cuerpo era como un fluido, así que no, o sea, claro, o sea, los sentidos no estaban, entonces, bueno, obvio, Claro, pero claro. claro, esta cosa Mm, de decir que sí, sin los hay, dos hay, es imposible. sí, hay muchas afirmaciones así como muy radicales con este enfoque como que disgrega, ¿no? Que separa. Otra, por ejemplo, el tema hay gente que dice, no, es que hay que desaprender para Para aprender. aprender, sí. No se puede desaprender, es imposible. Ya está, Claro, tú intenta desaprender a montar en bici. claro, es ¿Cómo se imposible. hace eso? Es imposible, ¿no? Entonces, cuando se lanzan estos mensajes, yo a veces me enfado porque se confunde a la gente, ¿no? Y al final hay que entender que no se desaprende. Lo que hacemos es incorporar nuevos aprendizajes más relevantes y más útiles que los anteriores, pero los anteriores nos sirven de base y de alguna manera los vamos a poder utilizar, aunque sea para saber lo que no hay que hacer, ¿no? Y eso ya es un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Por tanto, todo aprendizaje es valioso y todo aprendizaje es constructivo y es sumativo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son frases que a veces se Sí, sueltan y que luego tienen implicaciones sí, a la hora de claro, la práctica claro. que, pues que a mí me preocupan, ¿no? En ese Claro, sentido. bueno, esto es lo que decía los de 21 días. Yo, hace algunos años atrás, cuando empecé con todo esto, los 21 días de tal cosa, ¿no? Los 21 días de tal que te mandaban por WhatsApp, viste, hacer Sí, 21 días tal cosa, tanta meditación, y bueno, en ese momento lo creía, pero a claro, medida que uno va investigando no es así. pero sí es cierto, una cosa es verdad, que aquí vamos a ser un poquito, yo voy a ser un poquito también más flexible con esto, porque a veces soy muy radical, pero es cierto que como al final lo que te estás proponiendo son cosas positivas para tu vida, hábitos saludables y tal, dices, bueno, pues no le viene mal a nadie estar 21 días haciendo un comportamiento positivo, ¿no? A su favor, ¿no? Saludable, entonces, bueno, tampoco son cosas que hagan daño, ¿no? No, Pero, claro, está bien. pero es cierto que a mí lo que me preocupa es la expectativa que se genera en las personas o muchas veces que las promesas que se realizan, ¿no? Cuando te encuentras con profesionales que se dedican o que buscan transformar la vida de otra persona y utilizan este tipo de neurotonterías para hacer promesas que no se pueden cumplir. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Jugar con las expectativas de la gente. Sí, Mm. totalmente, sí. Empresas que venden, aprende inglés en 3 días durmiendo, por Claro. ejemplo.
Sí, sí, Es sí. Y además así. le ponen el neuro delante a todo y ya parece que es científico, ¿no? Esto es tremendo. Exactamente. Bueno, Marta, ha sido un placer. La verdad que he disfrutado muchísimo, he aprendido un montón, ya he aprendido cosas nuevas, así que estoy más que agradecida. Bueno, ha sido un ratito muy agradable. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo, por esta conversación y bueno, espero que nos podamos volver a encontrar pronto. Pero por supuesto, porque me quedaron un montón de preguntas para hacerte, pero no quiero extender demasiado la entrevista. Así que bueno, nuevamente un placer, te mando un beso enorme. Un besazo. Bueno, entonces, a entrenar nuestro cerebro con una buena respiración, con el juego, a contemplar y sobre todo el ejercicio. Si te gustó esta entrevista, me encantaría que me dejes un me gusta, que me dejes un comentario también y que compartas esta entrevista. Y como siempre te digo, conocete, reiniciate y hacete fácil la vida. Chao.